Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Motul Specific 504-507. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este aceite en concreto homologa a CAC3, lo que nos indica que es un aceite mid-SAPS, medio en cenizas, tiene una viscosidad en 5W30 y la única norma de fabricante que homologa es la VW 504-507. En cuanto a API no indica ninguna homologación y el resto de homologaciones tipo BMW, Mercedes y demás tampoco cumple ninguna. Empezamos con la hoja de propiedades típicas que nos facilita la propia Motul y la verdad es que he de reconocer que de todas las páginas web de temas lubricantes de aceite, que llevo visto unas pocas, es sin duda la página web que pone de más fácil acceso tanto la hoja de propiedades típicas como la hoja MSDS, así que chapó por ellos. Empezamos con los parámetros a los que hay que prestarle atención, como es la viscosidad a 40 grados, que nos indica que tiene una viscosidad 68,3, así como la viscosidad a 100 grados de 11,8. Son parámetros que entran dentro de los rangos normales de un aceite 5W30. El siguiente parámetro que nos indica es la viscosidad HTHS. Esta viscosidad es la que se consigue como mínimo cuando se somete el aceite a alta presión y alta temperatura en una serie de ciclos y se le ejerce cuña sobre el mismo, arrojando una puntuación de 3,5 que es el mínimo que se necesita para cumplir oficialmente, por ejemplo, con una CAC3 o con una CA A3B4. En cuanto al índice de viscosidad, nos indica que tiene 171 dentro de la media de un 5W30. El punto de congelación, menos 39 grados bajo cero. Aquí directa e indirectamente ya podemos intuir que muy posiblemente se trate de una base predominantemente HC. El punto de inflamación se ha medido utilizando el método ASTM D92 con el crisol cerrado y da una puntuación de 226 grados. Con el parámetro ASTM D93, que con el crisol abierto estaría dando en torno a unos 240. La concentración de ceniza 0,68 es relativamente baja, entra sin problema dentro de los límites que establece ACEA para un aceite ACEA C3 mid-SAP. Y en cuanto al TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización del aceite, nos indica un parámetro de 6,8 que también entra dentro de lo normal de otros aceites ACEA C3 de este tipo. Pasamos a la hoja MSDS y aquí en principio todos los parámetros indican un K64742-54-7, que básicamente esto es prácticamente un aceite base 100% HC. Pasamos ahora a los resultados del análisis de laboratorio, que este análisis en concreto se realizó a mediados de 2018. En cuanto a la viscosidad a 40 grados nos indica 64,8, un poco incluso por debajo de lo que indica el fabricante, eso es bueno. La viscosidad a 100 grados 11,55, prácticamente clavado. El índice de viscosidad a 172, también clavado. El TBN 5,5, el fabricante declara oficialmente 6,8. El 5,5 es un poco más bajo, no es alarmante, pero un poco dispar. El TBN es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos que tiene el aceite. Y el TAN es la acidez que tiene el aceite inicial debido a la propia base y el paquete de aditivos. Cuanto mayor sea la distancia entre el TBN y el TAN, mejor. En cuanto a la concentración de cenizas, está un poco por encima de lo que declara el fabricante, pero entra dentro de tolerancias. ACEA C3 tiene un límite máximo de 0,8, aquí está en 0,74. El punto de congelación 42 grados bajo cero, incluso un poco superior y mejor que lo que indica el fabricante. Punto de inflamación 232 grados, dentro de la media de otros aceites que estamos viendo de características similares. Bombeo del aceite a 30 grados bajo cero, 5550, entra dentro de tolerancia. La tabla J300 para ser oficialmente un 5W a 30 grados bajo cero impone un límite de 6600, estamos dentro. La evaporación NOAC no es la más reducida, pero igualmente no es mala. Peores aceites sacan en torno a 12, 13, 14%, esto entra de la media, no destaca especialmente. La concentración de azufre 0,232 entra también dentro de la media, el límite que impone ACEA C3 para considerarse un aceite mid-SAP está en 0,3, así que en principio todos estos parámetros son bastante correctos.
Pasamos al apartado de aditivos y aquí la verdad han utilizado lo que funciona, han ido a lo seguro, sota, caballo y rey. Fósforo zinc 798 ppm, zinc 886, magnesio indica 5 pero eso es nada, eso es un falso positivo, se puede llamar, y calcio 1643. No lleva molibdeno, no lleva boro, wolframio tampoco lleva, aunque bueno, Motul no suele utilizarlo, y en cuanto a titanio, que suele usarlo Castrol, pues tampoco lleva. Un paquete de aditivos básico, normal y corriente. Aquí la verdad hay poco más que decir. El parámetro de oxidación indica 22, aquí nos está diciendo directa e indirectamente que no se ha utilizado en su formulación ningún tipo de éster. Pasamos a la hoja FTIR y en la cresta de 1750 vemos que el parámetro es muy bajo, señal inequívoca de que no se ha utilizado éster, y lo que es la cresta de 722 está un chirripiquitín por encima de 1. Esto quiere decir que se ha utilizado aproximadamente un 10% de PAO. Es muy poco, prácticamente homeopático, pero bueno, más vale que lleve un poco que no lleve nada. Y pasamos al apartado de las conclusiones finales. ¿Qué me parece este aceite? Pues es un aceite muy básico la verdad. El paquete de aditivos es de lo más básico que hay, no lleva ningún aditivo así moderno que hemos visto en otros modelos de aceites. La base también prácticamente todo HC, si bien es cierto que el FTIR da un pequeño pico por encima de 1 con un 10% de PAO, pero es que un 10% tampoco es que es nada, es muy poco, no va a marcar una diferencia notable. Entonces todo va en relación al precio que puedas encontrar este aceite. Yo estaba mirando por internet y donde más barato lo he encontrado sobre 28, 29, 30 euros hasta 37, 38, 39, 40 euros. Si actualmente lo estáis comprando en torno a los 30 euros, pues podéis seguir utilizándolo, porque es que por ese precio no se puede pedir más. Más adelante veremos otros modelos de Petronas, de Shell, de Móvil más gama baja y Total, Elf, algunas marcas así, y prácticamente todos por debajo de los 30 euros ofrecen más o menos lo básico, porque el precio manda. Pero si lo estáis comprando ya en torno a 35, 36, 37 euros, dejad de utilizarlo ya, pero ya. Vamos, automáticamente pasaros al Móvil 1 SP5W30, que también os cumple las mismas normativas, tanto la grupo BAG 504-507, también cumple de BMW, también cumple de Mercedes. Bueno, miento, de BMW no cumple, pero ya os digo yo que sí que la cumple. Cumple de Mercedes, cumple de Porsche. El paquete de aditivos mucho más moderno y más rico, lleva molibdeno, lleva boro. Y la base lleva GTL, que es HC Plus, lleva también en torno a un 20, un 30% de PAO y lleva un chorrín de éster, vamos, que prácticamente por el mismo precio que estás pagando te llevas un muy mejor aceite. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Dale like si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, y si quieres seguir estando al día de todo el tema del aceite y ir buscando cuál es el mejor aceite que le puedes poner a tu motor, pues suscríbete, dale a la campanilla. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.